Queridos compañeros, distinguidas autoridades, en nombre de todo el comité organizador, los presidentes del Congreso, José Ramón Arribas y yo, Juan Berenguer, queremos daros la bienvenida al 7º Congreso de GESIDA. Sobra decir que este es un año especial, cumplimos 20 años desde la fundación del grupo y luego pues esperamos celebrarlo con un congreso vibrante, lleno de contenido y participativo. Quiero recordar que este año, como viene siendo la norma, celebramos este evento con la reunión con la reunión de docencia de la RIS, y yo creo que esto es algo que debemos de celebrar porque contribuye, pues yo creo que tanto a GESIDA como a la RIS. Quería comentaros algunos datos del Congreso en números. Seguimos batiendo récords. Ha habido 640 inscritos, sin contar delegados de stands, de los cuales 130 tienen algún papel activo como ponentes y moderadores. Se han concedido 39 becas de GESIDA para jóvenes investigadores y hay 257 comunicaciones y 19 sesiones. Antes de dar palabra a los siguientes componentes de esta mesa, yo quisiera, en nombre también del resto del comité organizador, dar las gracias al propio comité organizador, que yo creo que sin su apoyo no hubiéramos podido confeccionar el programa que tenemos entre manos, al comité científico, porque su tarea ha sido inestimable en valorar todas estas comunicaciones que hemos recibido, a Esther Aznar y Almudena Álvarez Casco de la Fundación SEIM GESIDA, que han estado apoyándonos a todo el comité organizador, a las diferentes empresas farmacéuticas y tecnológicas que colaboran con el Congreso, como AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead, Hologic, Janssen, Merck Sharp & Dohme y ViiV Healthcare. También al Grupo Pacífico, que se encarga de la Secretaría Técnica. Y, finalmente, a todos los que participáis y hacéis que el Congreso de GESIDA tenga vida, los ponentes, los moderadores, los autores de comunicaciones, que sois una parte esencial del Congreso, y a todos los inscritos. Y, sin más, muchas gracias por estar aquí y doy la palabra al doctor Antonio Rivero, presidente de GESIDA. Ilustrísimos directores generales, queridos amigos y compañeros, buenas tardes a todos y bienvenidos al 7º Congreso de GESIDA. 30 años después del inicio de la epidemia de SIDA, y aunque queda aún mucho trabajo por hacer, creo que podemos sentirnos moderadamente satisfechos de los logros alcanzados en estos años. La atención a los pacientes infectados por el VIH en España puede situarse entre las mejores del mundo y el tratamiento antirretroviral, que está recomendado en todos los pacientes de forma precoz, universal y gratuita, ha conseguido que el pronóstico de vida de los pacientes infectados por el VIH se aproxime estrechamente a la de la población general. El VIH ha dejado, por tanto, de ser una patología mortal, pero en absoluto ha dejado de ser un problema sanitario. La clave de este éxito en nuestro país y en países de nuestro entorno se ha sustentado en 3 pilares. Indudablemente, la disponibilidad de fármacos altamente eficaces. Indudablemente también por la decidida apuesta de la Administración sanitaria para prestar una atención y tratamiento universal y gratuita a todos los pacientes. Y sin lugar a duda también por el alto nivel de formación en enfermedades infecciosas en general y en particular en infección por el VIH de los profesionales sanitarios. Hoy, en el mismo día que inauguramos nuestro Congreso, celebramos el Día Mundial del SIDA. A lo largo de todos estos años, este día ha servido para resaltar los logros conseguidos, pero también y muy especialmente para denunciar la existencia de obstáculos que puedan ponerlo en riesgo. Hoy tenemos que asumir la responsabilidad de denunciar uno de estos obstáculos. En este sentido, desde GESIDA tenemos que advertir que las medidas adoptadas por el Gobierno español, en concreto el Real Decreto 639/2014 de 25 de julio, va a impedir una formación reglada y completa de los especialistas españoles en enfermedades infecciosas. Va a limitar de forma drástica y no justificada el periodo de formación de los nuevos especialistas. Va a obstaculizar que estos adquieran las competencias necesarias para poder atender a los pacientes de una forma adecuada. Va a dificultar el relevo generacional de los profesionales encargados de la atención de los pacientes infectados por el VIH y, por todo ello, puede mermar la calidad de la atención a nuestros pacientes. La decisión adoptada ignora la realidad y la evolución previsible de las enfermedades infecciosas y, en particular, de la infección por el VIH en nuestro país y no tiene precedente en los países de nuestro entorno.
como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá o Australia. La decisión puede dejar, como he dicho, en apenas 10 años sin una atención especializada adecuada a los pacientes infectados por VIH o con otras enfermedades infecciosas, cuando se retiren los profesionales sanitarios que hoy han permitido a nuestro país situarse a la vanguardia de la atención asistencial, investigación, producción científica e innovación en este área. Y creo que el Gobierno ha tomado esta medida en contra de la evolución previsible de la infección por el VIH y del resto de enfermedades infecciosas, en contra de las directivas europeas que recomiendan que la especialidad deba realizarse en un periodo de formación de 6 años, en contra de la situación de la situación y de la realidad de la inmensa mayoría de los países europeos, en contra de la propia realidad de nuestro país, que en la actualidad cuenta con 98 servicios, unidades y secciones de enfermedades infecciosas. Y en un área, las enfermedades infecciosas, en la que España tiene un alto reconocimiento internacional y está situado en 4ª posición a nivel mundial y en 3ª posición en la Unión Europea en cuanto a producción e innovación científica. Y, por último, en contra del consenso establecido por todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, incluidos todos los grupos, que aprobaron en 2010 una proposición no de ley para el reconocimiento de la especialidad en enfermedades infecciosas. Y todo ello en un ámbito en el que GESIDA y SEIN han prestado y prestan al Ministerio de Sanidad toda su colaboración y el trabajo de todos sus profesionales para resolver nuevas epidemias, para instaurar nuevos programas o para la realización de documentos de consenso y guías clínicas que son referencia en muchos países. En el año en el que celebramos el 20 aniversario de la constitución de GESIDA, las decisiones del Gobierno son una amenaza para la atención de nuestros pacientes que impide cualquier clase de celebración. En los próximos años podemos retroceder en muy poco tiempo lo que tanto nos ha costado avanzar durante estas 3 décadas. Esto no podía suceder, no puede suceder sin que GESIDA no lo haya advertido. Entre nuestros invitados en esta mesa inaugural, a los que agradezco profundamente su presencia, se encuentran personas como la directora general que han trabajado estrechamente con GESIDA en estos últimos años y que han tenido una gran implicación y han demostrado una alta preocupación en mejorar la atención a los pacientes infectados por el VIH en nuestro país. Estamos seguros que transmitirán nuestras fundadas preocupaciones y ayudarán a resolver estos obstáculos. Nada más, felicitar a los presidentes del comité organizador por el excelente congreso que han organizado y desear que el congreso que hoy comenzamos sea provechoso para todos nosotros. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Rafael Cantón, presidente de SEIN. Bien, muchas gracias. Ilustrísima señora doña Elena Andradas, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Don Julio Zarco Rodríguez, director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid. Don Antonio Rivero, don Juan Berenguer y don José Arribas. Queridos amigos, queridos todos. Probablemente mis palabras serían innecesarias después de haber visto el vídeo tan maravilloso que habéis presentado y las palabras que nos ha dirigido el presidente del Grupo GESIDA, que absolutamente suscribo. Pero me vais a permitir que lea pues, unas palabras que escribí ayer por la noche pensando precisamente en esta inauguración. Queridos compañeros, amigos todos, se inaugura hoy el 7º Congreso Nacional GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en unos momentos en los que nuestra sociedad cumple casi 35 años de andadura con casi 3.150 socios. Su grupo de estudio más veterano, GESIDA, ha alcanzado los 20 años, siendo el más numeroso en la SEIN con casi 450 asociados. Prueba de su trabajo y trayectoria es este 7º Congreso GESIDA, en el que habéis preparado un programa sumamente atractivo, no solo para los miembros del Grupo GESIDA y la SEIN, sino también para todos aquellos profesionales interesados en el estudio del HIV, tanto en los aspectos más básicos como en los de mayor aplicabilidad para otros profesionales del ámbito sanitario. Sin duda, el Congreso GESIDA permite conocer vuestros avances en este área de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, que son solamente una parte de vuestro potencial y de vuestra enorme contribución a que España ocupe un destacado 4º puesto en producción científica en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
Sois la envidia y admiración de muchos compañeros y estoy seguro que cuando viajáis al extranjero y os preguntan con toda seguridad cómo lo hacéis. Sin duda, vuestro tesón y generosidad con la sociedad y el sistema sanitario es un buen motor, pero también lo es vuestra dedicación a los pacientes. Hace años, muchos de vosotros, con bastantes menos años y con mucha ilusión, creísteis en la necesidad de trabajar conjuntamente. Los pacientes en aquellos años necesitaron lo mejor de vosotros y fuisteis capaces de dar tiempo al tiempo de vuestro tiempo y, lo que es más importante, tiempo a vuestros pacientes. Sin embargo, al mirar atrás y ver el presente y tantos éxitos conseguidos, yo creo que no hay que sonrojarse en ellos, en reconocer esos éxitos. Parece que estos no son suficientes y no han sido reconocidos pues nuestros gestores y políticos. Sorprendentemente, España, junto con Bélgica, Luxemburgo y Chipre en Europa, no tiene una especialidad de enfermedades infecciosas y, por tanto, no puede formar a residentes que puedan continuar con la labor aprendida, transmitiendo, entre otras, la complejidad de la atención del paciente con SIDA. Por si esto fuera poco, nuestros residentes en microbiología recibirán una formación troncal que, lejos de enriquecer sus conocimientos, limitarán su desarrollo profesional. No queremos este futuro para los nuevos profesionales y para nuestros pacientes. Por ello, reivindicamos aún más la necesidad de una especialidad en enfermedades infecciosas y la no troncalidad de la microbiología clínica. Este congreso será, sin duda, un nuevo éxito para GESIDA. No me cabe la menor duda, servirá de estímulo en nuestro desarrollo profesional. Creo llevar el sentir de todos los socios de la SEIN. Como presidente de nuestra sociedad, agradezco a los presidentes del Congreso GESIDA, sus comités organizadores, al Comité Científico y también a la Junta Directiva el esfuerzo realizado. Deseo asimismo el mayor éxito a todos los asistentes. Muchas gracias en nombre de la Junta Directiva de la SEIN y de todos sus socios. El mérito es vuestro. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Julio Zarco Rodríguez, director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid. Muchas gracias, querida Elena, Antonio Rivero, Rafael Cantón, Juan Berenguer, José Ramón Arribas. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí en este congreso por muchas circunstancias que ahora les voy a tratar de explicar. En primer lugar, quiero transmitirles un saludo cordial del consejero de Sanidad, el doctor Jesús Sánchez Martos, que le hubiera gustado estar aquí, y también de la directora general de Salud Pública, la doctora Yolanda Fuertes. Por lo tanto, vaya el saludo de ellos por delante. Y, en segundo lugar, el saludo mío cordial, como no puede ser de otra manera. Es un orgullo estar aquí en este congreso porque ya he estado en otros congresos de GESIDA en lo que ha sido y es mi auténtica reencarnación, que es la de ser un humilde médico de familia. Aquí hay algunos de los presentes que hemos estado luchando, nunca mejor dicho, en una situación precaria, compleja, cuando en el inicio y los albores de los años 80 teníamos pacientes que no sabíamos muy bien cómo tratar y que lo hacíamos de la mejor manera, dándoles mucho cariño y utilizando una cuestión que es fundamental, que es el empirismo, que en la medicina, por cierto, ha funcionado muy bien. Por lo tanto, creo que sé de qué hablo, en cierta manera. Sí hay que decir que es importante que en este año 2014 la estadística afecta a 36 millones de afectados, es una dimensión importante el problema, un 50% de ellos mujeres, todavía la transmisión sexual de manera importante, en aquellos años, como sabéis, no era así, y tenemos que llegar a conseguir un poco el reto, ¿no? El reto de ONU-SIDA para el 2020 del 90-90-90. 90% de diagnosticados, 90% de tratados, 90% de carga viral no detectable. Esa sería la ilusión y de ahí a más adelante. Pero en Madrid tenemos cada año 1000 casos nuevos y esto es preocupante. Y es preocupante porque sigue existiendo, en cierta manera, retraso en el diagnóstico. Yo me acuerdo cuando en aquellos años 80, Santiago se acordará, porque hemos trabajado conjuntamente codo con codo, pues teníamos un verdadero problema y la atención primaria tenía un verdadero problema y también el hospital, pero seguimos teniendo un retraso en el diagnóstico que es fundamental para el curso evolutivo, el curso natural de la enfermedad.
Por lo tanto, tenemos todavía que hacer muchísimo en este sentido y eso tiene que ver con información y tiene que ver con formación. Hemos conseguido grandes retos, hemos conseguido tener ahora las pruebas rápidas. Aquí en Madrid particularmente, yo vengo a hablar de mi libro, que es Madrid en este caso, lógicamente, pues tenemos 8 o 9 centros que pues aproximadamente han sacado adelante 8.789 pruebas VIH, 2.100 sífilis. Es decir, las pruebas rápidas están suponiendo un importante logro cara al diagnóstico de la enfermedad. No deja de ser importante, sin lugar a dudas. Tenemos 153 proyectos de investigación con 9 grupos de investigación que son hoy en día punteros no solamente en España, sino también en Europa y en el resto del panorama científico internacional. Eso nos tiene que animar bastante. Pero siguen existiendo preocupaciones importantes en torno a la infección VIH. Antes Santi ha dicho en el vídeo una cosa, dice, bueno, dentro de 20 años, cuando esto ya esté curado, GESIDA dejará de existir. Yo te digo que ojalá sea así, pero probablemente nos enfrentaremos a otros retos. Tenemos pacientes crónicos, tenemos la cronicidad, tenemos la expresión de determinadas patologías en la cronicidad en un sustrato de pacientes infectados por VIH, que también nos van a abrir otro panorama nosológico y clínico que también es muy importante, ¿no? Hay una importante falta de percepción de riesgo hoy en día, sobre todo en los jóvenes. Y esto sí que es un tema que yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y que creo que es preocupante. Seguimos teniendo jóvenes que no solamente no saben lo que es el lazo rojo, sino que no saben tampoco incluso cuál es el mecanismo de transmisión del VIH. Parece mentira. Yo me acuerdo que en el año 86-87, en lo que era el anterior Área 4, en San Blas, me acuerdo que hacíamos unas encuestas para saber si la gente joven y la gente mayor sabía cuáles eran los mecanismos de transmisión. Evidentemente nadie lo sabía. Lo que es sorprendente es que en el año en el que estamos, en el 2015, todavía exista personas, adolescentes, jóvenes, que estén ciertamente confundidos ante ciertas cuestiones. Esto sí que es preocupante. Tenemos que seguir luchando contra el estigma. Ese es un tema fundamental. Lo saben los que solicitan trabajo, lo saben los que ingresan en los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, este es un tema muy importante y trascendente, con una gran carga ética. Y, por lo tanto, lo saco aquí como una reflexión porque es un tema fundamental. No voy a hablar de un tema que es el penitenciario, que también es importante. Los pacientes institucionalizados, en este caso en instituciones penitenciarias, evidentemente, para nosotros son preocupantes, incluso aunque digamos que pertenecen al sistema del Ministerio del Interior y no pertenezcan al sistema sanitario como tal. Pero, desde luego, es una población importante y muchos de ellos, lógicamente, salen a regímenes abiertos y también se generan problemas en este sentido. Y yo, para terminar y por último, decirles dos cuestiones. Se tiene que seguir avanzando en investigación, en innovación, sin lugar a dudas. El gran logro de estos últimos 20 años ha sido absolutamente crucial y fundamental. Se tiene que seguir trabajando muchísimo en todos los aspectos éticos y en todos los aspectos sociales del VIH, sin lugar a dudas. Se tiene que seguir trabajando mucho en todos los aspectos referidos a la cronicidad y la expresividad de la cronicidad en el paciente VIH. Y se tiene que estudiar mucho, yo me acuerdo que lo dije la última vez que coincidí contigo, además, se tiene que trabajar mucho en verdaderamente estudiar como fenómeno social el movimiento asociativo de los movimientos VIH. Yo creo que ha habido un antes y un después en los movimientos asociativos de asociaciones de pacientes que en España concretamente se han canalizado muchísimo a través de los movimientos asociativos en defensa del VIH y de los pacientes VIH. Eso representó un antes y un después y eso nos hizo a España evolucionar y dar un salto cuántico importante para ponernos bastante aproximado a lo que ocurría en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Y eso fueron los movimientos VIH. Nos enseñaron muchísimo los movimientos asociativos y, sin lugar a dudas, nos enseñaron y nos enseñan muchísimo los pacientes. Esos pacientes que en los años 80 los tratábamos de manera empírica y ya los que somos mayores, porque o peinan canas o tenemos poco pelo, sabíamos lo que era el tratamiento antibiótico muy básico, aquellas candidiasis tan tremendas, aquellos cuadros tan abigarrados que existían, aquellos caposis, esa evolución y esa expresividad que ha tenido la enfermedad a lo largo de los años, pero desde luego nos enseñaron muchísimo
los pacientes con respecto a recuperar los verdaderos valores de la medicina y los valores eternos de la atención al paciente. Eso es así y, por lo tanto, les debemos muchísimo a todos los pacientes con VIH. Muchísimas gracias y la Comunidad de Madrid, desde luego, estará con ustedes y con GESIDA, sin lugar a dudas. Gracias. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Elena Andradas, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, director general, presidentes de SEIM y de GESIDA, presidente y compresidente del Congreso. En primer lugar, mi más sincera felicitación por estos 20 años del Grupo de Estudios de GESIDA. Para mí es un honor, un año más, volver a participar en la inauguración, en este caso ya, del 7º Congreso Nacional de SIDA, organizado por el Grupo de Estudios de SIDA, de la Sociedad Española de Microbiología de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Una de las sociedades científicas que más ha contribuido a la respuesta del VIH en España y que se ha convertido en el principal foro de debate y de compartir experiencias en todos los aspectos científicos que tienen que ver con la infección por VIH en nuestro país. La epidemia de VIH ha cambiado la cara del mundo y nos ha llevado por el camino del aprendizaje, de la solidaridad, pero también del compromiso. A lo largo de estos años hemos sido testigos de cómo el VIH ha movilizado a la sociedad, a los profesionales y a los poderes públicos, de cómo se ha avanzado en la generación de conocimiento gracias a la investigación, de cómo se han sucedido y se suceden los avances terapéuticos. En España, en estos últimos años, hemos avanzado mucho en el control de la epidemia gracias a la disponibilidad universal de tratamientos antirretrovirales, a la intensidad y a la cobertura de las medidas de prevención y a los programas de reducción de daños asociados al consumo de drogas por vía parenteral. El compromiso de las administraciones públicas, la competencia de los profesionales y la inestimable labor de las organizaciones no gubernamentales y las demás estructuras de la sociedad civil han contribuido de forma sinérgica en este avance. Fuimos uno de los primeros países en promover el acceso generalizado al tratamiento antirretroviral y también hemos sido pioneros en establecer unas recomendaciones de TAR basadas en la mejor evidencia científica. Ahora nos toca centrarnos más en las comorbilidades, en las interacciones farmacológicas y en las consecuencias del aumento de la edad en el paciente de VIH. Y a pesar de todos los avances que se han producido y del curso favorable que ha seguido la infección, cada día en nuestro país se siguen produciendo nuevas infecciones y el número global de personas con VIH es mayor. Así, seguimos estimando que en España hay entre 130.000 a 150.000 personas infectadas por VIH, de las cuales aproximadamente un 25-30% no están diagnosticadas. Actualmente, en España, el número de nuevos diagnósticos se encuentra estabilizado. En el año 2014 se han notificado 3.366 nuevos diagnósticos de infección por VIH. La mayoría son hombres, el 85%, y la mediana de edad en el diagnóstico es de 35 años. La vía de transmisión más frecuente es la sexual, en más del 80% de los casos, y prácticamente el 54% de los nuevos casos son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mientras que las personas que se inyectan drogas únicamente en este último año, en 2014, suponen un 3% de los nuevos casos. El diagnóstico tardío ha disminuido levemente en los últimos años, pero en 2014 todavía representa el 46% de los nuevos casos. Según la última encuesta de morbilidad hospitalaria, el 92,3% de los pacientes diagnosticados de VIH está recibiendo tratamiento antirretroviral, uno de los objetivos de ONUSIDA que el director general ha mencionado que nuestro país ha logrado. Hemos logrado superar ya estos objetivos. Y la mortalidad en pacientes con VIH ha disminuido en esta última década en un 54%.
Claro que se ha reducido la mortalidad, pero al aumentar la edad de los pacientes, como hemos dicho anteriormente, han aparecido comorbilidades y eventos no SIDA que están suponiendo un alto coste en la salud para las personas infectadas. Y en este contexto, los documentos de consenso de la Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA, en los que tanto peso tiene esta sociedad científica, tiene GESIDA, se están centrando ahora mismo pues, en el abordaje de la cronicidad y en las comorbilidades, además de los procesos más relacionados con el envejecimiento de las personas. Desde el Ministerio de Sanidad seguimos trabajando conjuntamente y queremos seguir trabajando conjuntamente con todos los agentes implicados en la respuesta a la epidemia en el marco del Plan Estratégico de Prevención y Control de VIH y otras infecciones de transmisión sexual que aprobamos en el año 2013. Adaptándonos siempre a los cambios en las necesidades sociosanitarias de las personas que están infectadas por VIH o infecciones de transmisión sexual, con el fin de garantizar la adecuada prevención, el diagnóstico precoz, la calidad en la atención, pero también la equidad y la participación social. En este sentido, en 2014 consensuamos y publicamos la Guía de Recomendaciones para el Diagnóstico Precoz de VIH en el ámbito sanitario y actualmente estamos evaluando la factibilidad de la oferta rutinaria de la prueba de VIH en centros de salud de 9 comunidades autónomas, cuyos resultados se van a presentar también en este congreso. Y en estos momentos estamos prácticamente finalizando el borrador de la Guía de Recomendaciones sobre diagnóstico precoz con pruebas rápidas en centros comunitarios que próximamente presentaremos, siempre intentando contar con la colaboración de las sociedades científicas, de las comunidades autónomas y de las organizaciones no gubernamentales. El retraso diagnóstico sigue siendo la principal barrera de acceso al tratamiento en nuestro país. Sabemos que las personas con infección por VIH, que desconocen su estado serológico, tienen la mayor prevalencia de prácticas sexuales de riesgo que las que han sido diagnosticadas. Así como que sin diagnóstico, las elevadas viremias en ausencia de tratamiento aumentan la infectividad. Se ha estimado que la tasa de transmisión es aproximadamente 3,5 veces mayor entre los que desconocen su estado serológico que entre las personas que ya están diagnosticadas. Las dimensiones alcanzadas por la epidemia de VIH en nuestro país hacen que hasta que no dispongamos de un tratamiento que realmente sea curativo o al menos se disponga de una vacuna, la infección por VIH va a seguir siendo un problema importante desde el punto de vista de salud pública, que requiere respuestas no solo sanitarias y sociales, sino también políticas, y que desde luego requiere nuestro compromiso, reforzar nuestro compromiso con la prevención, con el diagnóstico precoz, con la formación y con la investigación. Si algo nos han enseñado estos 31 años es la importancia de definir buenas estrategias de prevención, de diagnóstico precoz y de acceso al tratamiento, pero también la necesidad de realizar evaluaciones periódicas y de hacerlas sostenibles en el tiempo. Y en este marco de colaboración, la colaboración con el Grupo de Estudios de GESIDA y el Plan Nacional sobre SIDA siempre ha sido clave. Espero que durante estos días, una vez más, se ponga de manifiesto la importancia de seguir manteniendo el compromiso que siempre han demostrado los profesionales por avanzar en aspectos fundamentales de la infección que hace que la vida del paciente infectado sea de mayor calidad y con una mayor expectativa de vida. No quiero terminar sin felicitar a los organizadores del Congreso un año más por el esfuerzo y por el buen trabajo que estáis realizando de nuevo este año y por seguir manteniendo el compromiso y la entrega que ha caracterizado siempre a los expertos en enfermedades infecciosas, con especial dedicación a la infección por el VIH. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo primero quiero agradecer la presencia y las intervenciones del doctor Zarco y la doctora Andradas. Y antes de dar paso a las conferencias inaugurales, vamos a tener un momento muy importante. El doctor Antonio Rivero, como presidente de GESIDA, va a entregar el primer premio GESIDA a la trayectoria profesional en el ámbito de la infección por VIH. Antonio. Gracias, José Ramón.
Bueno, en el mes de marzo del 2015, la Junta Directiva de GESIDA acordó crear el premio GESIDA para distinguir las trayectorias profesionales en el campo de la infección por el VIH y el SIDA en España. En la reunión de la Junta Directiva del 29 de mayo de 2015 se acordó por unanimidad que el receptor de la primera edición de este premio fuera José María Gatell Artigas. Todos ustedes conocen a José María. Ha sido uno de los pioneros en España en la atención al paciente infectado por el VIH. Ha sido y es un referente en la investigación en el campo del VIH en nuestro país y ha sido un estrecho colaborador de GESIDA en sus 20 años de historia. Es para mí un placer, como presidente de GESIDA, hacer entrega de este premio. Bien, buenas tardes, muchas gracias y dejarme que diga 4 cosas en plan un poco informal después de todas estas intervenciones muy serias, ¿no? Últimamente me han dado algún que otro premio de este estilo, lo cual quiere decir que ya te empiezan a empujarte hacia un lado y tiene su razón de ser porque a partir de enero del año que viene yo voy a cambiar de estatus administrativo en mi hospital y voy a dedicar los próximos 5 años exclusivamente a investigación y docencia y dejar la parte administrativa, ¿no? Quiero agradecer esto cuando a uno le dan un premio en el año 2015, es que hay un grupo detrás y por tanto esto es un premio o un reconocimiento a un grupo de investigación y a un grupo clínico que está en el hospital. O sea, las personalidades individuales, tal como está enfocada la asistencia y la investigación, hoy día no existen y por tanto yo diría que GESIDA ha premiado al grupo que está en el hospital clínico. La otra cosa, ha habido muchos reconocimientos a GESIDA y quizá en plan anécdota. Yo creo que cuando se creó GESIDA, yo era entonces el presidente de la SEIM por aquella época y quizá 2 cosas. GESIDA fue el primer grupo de trabajo, nació con un gran dinamismo y una de mis misiones como presidente de la SEIM fue protegerles los golpes y protegerles de los anticuerpos, ¿no? Después GESIDA ha demostrado ser un gran dinamizador, un gran colaborador de la SEIM y esto pues culminó con la fundación también SEIM-GESIDA, ¿no? La otra cosa que se ha comentado es lo de la especialidad. Yo cuando era presidente de la SEIM ya me estrellé con la especialidad, o sea, no es una cosa nueva y espero que Rafa Cantón sea el primero que no se estrelle. La clase política del país no ha cambiado mucho, siguen sin entender nada y si nos tenemos que parecer a Luxemburgo como hecho residual, que al menos sea en todo, no solo en la falta de especialidad, o sea, ¿vale? Muy bien. 2 méritos o unos méritos importantes de GESIDA creo que hay que destacarlos. GESIDA, y esto lo ha comentado Pepe Alcamí en el vídeo, yo creo que uno de los méritos más importantes de GESIDA es que ha democratizado la investigación o ha hecho que cualquier idea buena e innovadora en el campo de la investigación se pudiera tirar adelante independientemente de quién la tenía, del tamaño del grupo y de los recursos del grupo. Pepe Alcamí lo ha dicho muy bien, algunos grupos grandes hubiéramos sobrevivido, peor, pero hubiéramos sobrevivido sin GESIDA, pero muchos grupos pequeños y muchas grandes ideas no se hubieran podido desarrollar si no hubiera existido GESIDA. El otro punto, las guías terapéuticas. Yo creo que las guías terapéuticas han alcanzado un grado de madurez que ahora la gente se pelea por seguirlas, ¿no? O sea, la innovación que introdujimos en el año pasado, pues las de HSS no tardaron 3 meses en imitarnos y las guías europeas, pues porque somos un poco más lentos, tardamos solo 6 o 7, ¿no? Pero hemos conseguido ir un paso por delante y que nos pongan como ejemplo, como manera de trabajar. La otra cosa, con GESIDA, yo he coordinado la RIS los últimos 13 años, acabamos de tener ahora la reunión de
de docencia, y mientras pensaba en esto yo he sido el único que, junto con Pepe Alcamí, Santiago Moreno, que hemos coordinado la RIS. Durante estos 13 años han pasado un montón de presidentes de GESIDA y un poco puedo decir aquello del Fidel Castro, ¿no? Yo sigo allí y los presidentes de Estados Unidos van cambiando, ¿no? Lo que ha sido bueno es que nos hemos entendido con todos ellos, y esto es algo muy importante en GESIDA. O sea, desde el principio entendimos que la Red Española de Investigación en SIDA tenía que ser complementaria y colaborar con GESIDA. Esto lo enmarcamos desde el principio, lo diseñamos así, y este marco de colaboración se ha mantenido durante estos 13 años en diferentes ámbitos, no tan solo en el hecho de que conjuntamente con el Congreso hagamos nuestra reunión de docencia, sino en otros muchos ámbitos, ¿no? Y a nivel del futuro, quizás sí que desaparecerá dentro de 20 años porque no habrá SIDA, pero si en un futuro más inmediato, yo creo que GESIDA, aparte de seguir haciendo todos esos méritos que tiene, tendrá un papel muy importante en un escenario cambiante de cómo la industria farmacéutica se relaciona con los profesionales de la medicina. La manera como la industria, yo que he estado en la organización de congresos internacionales, etc., la manera como la industria farmacéutica se relaciona con los profesionales de la medicina será un escenario muy cambiante, y sociedades como grupos de estudio como GESIDA o entes como la Fundación SEIM GESIDA tendrán un papel fundamental, porque serán la única manera de poder canalizar la colaboración entre la industria farmacéutica y grupos de profesionales. Y finalmente, simplemente es decir muchas gracias. Es muy de agradecer que una distinción de este tipo te la otorguen o te la den tus propios compañeros. Esto tiene mucho más valor que algo que viene de fuera, de personas pues, que a veces apenas conoces. Y por tanto, gracias, y GESIDA ha contado conmigo durante muchos años y os garantizo que podéis seguir contando conmigo durante los años venideros. Muchas gracias, de verdad. Pues después de este acto damos por inaugurado el 7º Congreso de GESIDA.